Buenas noches, ingeniero Manuel Nervi Laura. Mi nombre es Francois Tomás Cañichoa. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y en esta oportunidad voy a exponer sobre la ingeniería estructural. La ingeniería estructural es un área de estudio dentro de la ingeniería civil y la arquitectura que se encarga de considerar la cimentación y los elementos estructurales de las construcciones, tanto residenciales como puentes, plataformas, túneles y diversas obras civiles. Elementos estructurales. Vigas. Elemento estructural alargado que se coloca en forma horizontal, se apoya en traves y la dimensión varía dependiendo de la separación entre los traves de apoyo. Losa. Elemento estructural formado comúnmente de concreto y varilla. Están colocados en forma horizontal en edificaciones y forman el piso de niveles superiores. Columnas. Elemento estructural vertical usado para soportar losas y elementos elevados. Comúnmente construido en sitio con concreto. Se usa también elementos de acero como columnas y son parte fundamental para la construcción de edificios. Nervaduras o viguetas. Es parte de un sistema estructural. Constituye una losa de entrepiso. Su función es absorber los esfuerzos de flexión que se presentan en los nervios modulares de la placa de losa y transmitirlo a las vigas. Materiales. Agregados. Los agregados de construcción, materiales esenciales en la construcción de edificios, carreteras, puentes y otras estructuras. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que los agregados se clasifican en dos categorías principales: agregados finos y agregados gruesos, y son utilizados en la fabricación de concreto y mortero, así como también en la mejora de la apariencia y la superficie de trabajo. Aditivos. Son productos químicos de naturaleza orgánica e inorgánica que modifican las propiedades de los concretos en estado fresco o endurecido. Le brindan alguna propiedad que éste no tiene y son una forma simple y económica de hacerlo. El uso de aditivos para concreto permite la optimización de los diseños de mezcla. Permite también alcanzar elevada fluidez, resistencia, durabilidad, impermeabilidad o que se desee. Cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse después de ponerse en contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamado clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para evitar la contracción de la mezcla al fraguar, cuando se le añade agua y endurece posteriormente. Mortero es una mezcla de aglutinantes inorgánicos, agregados finos y agua y posibles aditivos que sirven para aparejar elementos de construcción tales como ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc. Además, se usa para rellenar los espacios que quedan entre los bloques y para el revestimiento de paredes. Concreto, elemento deformable formado por cemento, grava, arena y agua en estado plástico. Toma la forma de recipiente. Ocurre una reacción química entre el cemento y el agua. Esto hace que la mezcla frague y se convierta en un elemento rígido. Se usa como material de construcción y soporta grandes cargas de compresión. Concreto hidráulico. Los concretos hidráulicos convencionales están constituidos por áridos tales como la arena, grava o gravilla, cemento, Portland y agua. El agua actúa como catalizador de la reacción química de los constituyentes del cemento
solanas, calcitas, etc., para generar el efecto moldeable de amasamiento, aglomeramiento, fundición y finalmente el fraguado de los agregados pétreos del cemento. Concreto ciclopeo. El concreto ciclopeo, también conocido como hormigón ciclopeo, se define técnicamente como aquel hormigón que tiene incorporado grandes piedras generalmente conocidas por el nombre de canto rodado, el cual es todo aquel agregado grueso. Curado. El curado es un proceso que consiste en mantener en un ambiente húmedo el concreto por varios días después del vaciado, con el propósito de que éste adquiera la totalidad de su resistencia especificada en el plano, y además para evitar probables rajaduras superficiales. Los agentes más perjudiciales para el concreto recién vaciado son el sol y el viento, porque los secan excesivamente. Debe evitarse que estos lleguen a la mezcla. Fuerzas internas de los elementos. Tracción es el esfuerzo que debe soportar un elemento sometido a una fuerza o carga que tiende a alargarlo. Compresión es el esfuerzo que tiende a aplastarlo o comprimirlo. Cortante se presenta cuando actúan dos fuerzas sobre un cuerpo sólido y tiende a partirlo. Flexión, cuando uno o más fuerzas tienden a curvarlo sobre la luz, dejan dos apoyos. Torsión, cuando las fuerzas que actúan sobre el elemento tienden a retorcerlo. El adobe. Los bloques de adobe se fabrican mezclando arcilla, arena, paja y agua. Esta mezcla se convierte en moldes y se deja secar al sol. Construcción. Las paredes se levantan colocando los bloques de adobe uno sobre otro, a menudo con una argamasa de barro para unirlos. Los muros de adobe suelen ser gruesos o que le confiere una gran inercia térmica. Propiedades. El adobe es un material de construcción natural, económico y común. Buenas propiedades. Andamios. Acceso. Proporcionan plataformas elevadas y seguras para que los trabajadores puedan acceder a las partes altas de las estructuras y realizar su trabajo. Soporte. Sirven de apoyo temporal para sujetar y someter los materiales, herramientas y equipos durante la construcción. Seguridad. Ofrecen una superficie de trabajo estable y protegida, minimizando los riesgos de caídas y accidentes. Mampostería. La mampostería es una técnica constructiva que consiste en la colocación de bloques de ladrillos u otras unidades de construcción unidos entre sí mediante un material de unión como el mortero. Muros. Los muros soportan y transmiten las cargas verticales, peso propio, carga de pisos, cubiertas, etc., hacia la cimentación. También puede resistir cargas laterales como viento o sismos, brindando estabilidad a la estructura. Encofrados y formaletas. Los encofrados y formaletas son elementos fundamentales en la construcción de estructuras de concreto armado. Cumplen la función clave en el proceso de moldeo y conformación del concreto hasta que se adquiera la resistencia necesaria. Los encofrados son estructuras temporales, generalmente construidas con madera, metal o materiales sintéticos, que se utilizan para contener y dar forma al concreto fresco. Proporcionan el molde o cavidad en la que se vierte el concreto, dándole la forma y dimensiones requeridas por el diseño estructural. Deben ser lo suficientemente resistentes y rígidos para soportar el peso y la presión del concreto fresco, así como las cargas durante el proceso fraguado. Después de que el concreto endurece, los encofrados se retiran, dejan la estructura de concreto con la forma deseada. Las formaletas son piezas prefabricadas de madera
metal o materiales sintéticos que se utilizan para dar forma a elementos estructurales de hormigón, como columnas, vigas, losas, etc. Permiten crear detalles y acabados específicos en la superficie del hormigón, como esquinas, perfiles, textura, etc. Las formaletas se colocan dentro de los encofrados y se retiran una vez que el concreto ha fraguado, dejando la forma deseada en la estructura. Refuerzo estructural, varillas. Las varillas, también conocidas como barras de refuerzo o acero de refuerzo, son elementos metálicos utilizados en la construcción de estructuras de concreto armado. Cumplen una función fundamental en la resistencia y estabilidad de estas estructuras. Composición. Están fabricadas generalmente de acero al carbono, que les proporciona alta resistencia a la tracción y a la compresión. Estribos. Son elementos de refuerzo de acero utilizados en la construcción de estructuras de hormigón armado, especialmente en vigas y columnas. Generalmente tienen una forma rectangular o cuadrada, formada por una barra doblada en ángulo recto. Su función principal es resistir los esfuerzos cortantes y de torsión que actúan sobre los elementos estructurales. Cuantía de acero. La cuantía de acero se refiere a la cantidad de acero de refuerzo utilizada en una estructura de concreto armado, en relación con el volumen o área de concreto. La cuantía de acero se expresa como la relación entre el área de la sección transversal de las varillas de acero y el área o volumen de concreto en la que se encuentra el refuerzo. Gracias, eso sería todo.